Avatar Tania 91 con un ruido sordo, Appa medio aterrizó y medio se estrelló en un claro junto a un río. El pobre bisonte estaba exhausto. Cansado y dolorido, había sido un pequeño milagro que hubiera podido llegar tan lejos. A pesar de luchar contra su propio agotamiento, Katara estaba demasiado estresada por la preocupación como para pensar siquiera en dormir. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, convocó agua del lago para calmar la quemadura de Appa. Está bien, hemos puesto mucha distancia entre nosotros y ellos. El plan ahora es seguir el ejemplo de Appa y dormir un poco, dijo Sokka mientras tiraba su saco de dormir al suelo y se dejaba caer encima como un pez. Toph ni siquiera se molestó en comprarse un saco de dormir y simplemente se tumbó en el suelo. Un destello de irritación recorrió a Katara. Allí estaba ella, tan cansada como ellos y todavía un poco indignada por tener que huir de Tanya una vez más, pero ellos podían tomárselo con calma mientras ella tenía que trabajar en su curación. Por supuesto, podríamos haber dormido un poco antes si Toph no tuviera esos problemas, siseó ácidamente, apenas registrando las palabras que salían de su boca. ¿Qué? Hubo un estruendo literal, una onda expansiva que atravesó la tierra, mientras Toph se levantaba, su rostro juvenil se transformó en una mueca de enojo. Inmediatamente, Aang se interpuso entre ellos, asumiendo su papel habitual de pacificador, mientras Blue permanecía cerca y observaba en silencio. Está bien, todos están exhaustos. Descansemos un poco y comenzó Aang. No, quiero escuchar lo que Katara tiene que decir. Argumentó Toph infantilmente. ¿Crees que tengo problemas? Cualquier otro día, Katara podría haber calmado la situación. Podría haberse disculpado o intentado explicarse de manera tranquila y considerada. Pero ese día no. El cansancio y la irritación que esto provocaba necesitaban una salida, y Toph era el objetivo perfecto. El equipo Avatar era un desastre. En cierto modo, a Zuko le pareció bastante molesto. Habían sido un equipo perfecto cuando él era el que los perseguía, pero en el momento en que Azula siguió su rastro se convirtieron en un lío de peleas. La parte amargada de él gritó que, si hubiera tenido acceso a los mismos recursos que Azula, seguramente habría pensado en usar la falta de sueño para ponerlos unos contra otros también. Que este era solo otro ejemplo de cuán injustamente el mundo parecía favorecer a su hermana sobre él. Aunque, sinceramente, Zuko reconoció que el verdadero problema no era el cansancio. Al ver a las dos chicas enzarzarse en una acalorada discusión, quedó claro que Toph no encajaba tan bien en la dinámica del equipo existente como parecía, y que Katara no sabía cómo manejar eso. Su experiencia en el mar le había enseñado que, en tales situaciones, era deber del capitán tomar la iniciativa y hacer uso de su autoridad para resolver la disputa. Lamentablemente, Aang era demasiado pasivo y las chicas demasiado testarudas como para que ese enfoque funcionara en ese caso. ¿Debería intervenir? Si las cosas continuaban así, los amigos del Avatar se derrumbarían sobre sí mismos, dejando a Aang solo y vulnerable cuando Azula los alcanzara. Pero, de nuevo, ¿cómo se suponía que causaría un impacto sin hablar? Tratar de transmitir las complicadas palabras necesarias para demostrar autoridad a través de la mímica se vería ridículo en el mejor de los casos, y solo frustraría aún más a Katara y Toph en el peor. ¿Qué haría el tío en esta situación? De repente, Aang también estaba gritando y, para su horror, Zuko se dio cuenta de que el monje, normalmente pacífico, había llegado al límite de sus fuerzas. Esto era malo. Con Tanya y Azula trabajando juntas, necesitaba a todos los luchadores que pudiera conseguir para proteger a Aang hasta que finalmente tuviera la oportunidad de arrebatárselo. Si Aang decía algo de lo que se arrepentiría ahora, podrían perder la ayuda de Toph para siempre, y en un momento en que el tanque de Azula podría venir retumbando entre los árboles en cualquier momento. No había tiempo para pensar, tenía que actuar. ¿Qué haría el tío? Aang estaba a mitad de una diatriba sobre el trabajo poco apreciado que Appa hacía por el grupo cuando un destello de acero plateado pasó a su lado y, con un ruido sordo, se incrustó en el suelo entre él, Toph y Katara. Los tres saltaron y rápidamente miraron de dónde había venido. La máscara sonriente de Blue le devolvió la mirada sin pedir disculpas. Antes de que pudieran exigirle que le dijera por qué había hecho eso, Blue se acercó a su espada y la usó para escribir unas cuantas palabras en el suelo. Luego, con un movimiento rápido, limpió la tierra de la punta de su espada, agarró la muñeca de Toph y comenzó a marchar con ella. «Oye. Quítate de encima», protestó Toph. Pero a pesar de su actitud dura, era mucho más joven y baja que Blue, y arrastrarla era fácil. ¿A dónde vamos?
Aang observó, desconcertado por el extraño giro de los acontecimientos, hasta que ambos desaparecieron en el claro cercano. Entonces miró el mensaje tallado en el suelo. Vuelvo mañana. No te alejes demasiado. Oye. ¿Podrías dejar de tirar de una vez? El agarre de Blue no era dolorosamente fuerte, pero era como un tornillo de banco en su obstinada negativa a dejarla escapar. La mitad de Top quería luchar contra él por orgullo, pero su otra mitad, el lado que reconoció que se había estado alterando lo suficiente como para hacer algo de lo que sabía que se arrepentiría más tarde, se sintió aliviada de tener una excusa para alejarse de los demás por un rato. Sabía que podía ser impulsiva y había estado a punto de hacer algo imprudente. Por fin, Blue pareció satisfecho de que estaban lo suficientemente lejos para hacer lo que fuera que él tenía en mente. Soltó su muñeca, se arrodilló y comenzó a sacar un par de objetos de su mochila. Blue tenía muy pocas posesiones personales y dinero, pero había comprado algo en Gaolin que aún no le había mostrado a nadie más. Curiosa por saber qué era, Top concentró algunas vibraciones más a través de la tierra para tener una mejor idea de la forma de cada objeto mientras los colocaba en el suelo. ¿Eso es y un juego de té? Preguntó. No se parecía en nada a los juegos de porcelana fina que le habían regalado en casa. El suyo era simple y tosco, con las tazas y la tetera básicas que usaban los campesinos más pobres, pero curiosamente Blue disponía los artículos exactamente en el mismo orden y disposición que los nobles cuando celebraban pomposas ceremonias del té. Lo más importante es que no había ninguna duda que sugiriera que Blue tenía que pensar en lo que estaba haciendo. En lugar de eso, se movía instintivamente, como si hubiera visto e imitado esa disposición toda su vida. Ahora bien, ¿cómo podía un justiciero bandido estar tan familiarizado con la etiqueta de la corte? Después de unos minutos de preparación silenciosa, Blue tenía una tetera hirviendo. Se sentó en el suelo sucio y dio unas palmaditas en el suelo. Un gesto silencioso para que ella también se sentara. Top se dejó caer en el suelo con un resoplido y cruzó los brazos en señal de desafío. La espera silenciosa mientras él preparaba el té había apaciguado su ira, pero ésta aún latía bajo su piel, esperando cualquier excusa para volver a estallar. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Preguntó. Porque tú eres muda y yo soy ciega, así que no creo que una conversación sincera esté sobre la mesa. Blue se encogió de hombros y se dispuso a servir el té humeante en 2 tazas. Le ofreció una a Top y ella sopló antes de tomar un sorbo y luego se quedó paralizada. Esto es repugnante, dijo sin rodeos. Blue se sentó un poco más erguida, genuinamente sorprendida por su crítica. ¿Cómo podía estar tan familiarizado con la etiqueta detrás de las ceremonias del té, pero ser tan pésimo preparando el té? Su infusión no tenía ninguna delicadeza. Era lo suficientemente fuerte como para hacer que se le erizaran los pelos. Quienquiera que estuviera acostumbrado a preparar té para él no tenía sentido del gusto o había sido demasiado educado para decirle que apestaba. No podía ser de una familia noble entonces. Cualquiera que intentara servir esto a los invitados habría sido el hazmerreír de las cortes durante años. Sus pies detectaron más vibraciones cuando Blue colocó algo plano y de madera en el suelo junto a él. Solo cuando se llevó la taza a los labios y tomó un trago profundo, Top se dio cuenta de lo que era. Su máscara. Incluso en el poco tiempo que había estado con el grupo del Avatar, Top ya había aprendido que Blue nunca se quitaba la máscara cuando alguien más podía verlo. Supuso que no era un problema aquí, ya que de todos modos no podía ver su rostro, pero apreciaba que debía ser bastante significativo para él. Top valientemente probó otro sorbo, esperando que de alguna manera supiera mejor una vez que se acostumbrara. No fue así. De alguna manera empeoró aún más. Con un gruñido molesto, Top volcó la horrible mezcla en el suelo junto a ella y se inclinó hacia la tetera. No puedo tomar otro sorbo de esto. Hazte a un lado, lo haré como es debido. Como joven dama de la casa de los Beifong, Top había aprendido la forma correcta de preparar té, aunque las lecciones la habían aburrido. Tiró el veneno de Bloom y comenzó de nuevo desde cero, poniendo el agua a hervir suavemente y midiendo un montón de hojas con más cuidado. Blue se movió para ayudarla y, al menos en esto, parecía lo suficientemente competente. Mientras trabajaban, la curiosidad de Top finalmente la venció. ¿Eres un noble?, preguntó ella. Blue se puso rígido a su lado, confirmando sus sospechas. Top resopló. Sin ofender, pero debes haber sido un tipo raro. Blue dudó por un momento, luego extendió una mano y la movió en un gesto que significaba algo así. ¿Es complicado?, preguntó Top. Blue asintió y Top soltó una risita sin alegría. Todo siempre es con nobleza.
No me digas, ¿te trataron como si fueras de cristal porque también eres discapacitada? Blue inclinó la cabeza hacia un lado mientras pensaba y luego la negó. ¿Entonces por qué te fuiste? Cuestionó Top. Azul volvió a negar con la cabeza. No lo hiciste. Entonces ¿por qué estás aquí? No conozco a ningún padre noble que no se sentiría decepcionado si su hijo se fuera a jugar al bandido. ¿Entonces por qué te fuiste? Cuestionó Top. Azul volvió a negar con la cabeza. No lo hiciste. Entonces ¿por qué estás aquí? No conozco a ningún padre noble que no se sentiría decepcionado si su hijo se fuera a jugar al bandido. El corazón de Blue se aceleró de repente y todo su cuerpo se tensó como una musaraña erizó enroscada en una bola. Culpable, Top se dio cuenta de que acababa de entrar en un terreno de conversación incómodo. Lentamente, Blue asintió con la cabeza. Top no estaba muy segura de lo que quería decir. ¿Sí? ¿Sí a qué? Blue hizo un movimiento en espiral con el dedo, como si quisiera que ella pensara en lo que había dicho antes. Sí, tu padre está decepcionado de que te vayas a jugar a ser bandida. Blue asintió, aunque su lenguaje corporal pareció encogerse por la vergüenza. Top pensó que ahora lo entendía. Lo entiendo. ¿No pudiste ser la persona que tu padre quería que fueras? Blue asintió y Top dejó escapar un suspiro. Lo siento. ¿Pero qué? Al diablo con lo que piensen. Ahora estamos aquí, ¿verdad? Libres de todas sus expectativas absurdas. Blue seguía tenso de forma extraña. Contrariamente a lo que pretendía, sus palabras no lo habían animado en absoluto. ¿Pero por qué? Si estaba allí, ¿no significaba que también había renunciado a intentar cumplir las expectativas de sus padres? A menos que, ¿estás haciendo esto por ellos, no? Preguntó suavemente, mientras todo encajaba. Estás aquí, lejos de casa, ayudando al avatar porque te lo dijeron. Blue no se movió para responder. No tenía por qué hacerlo. Top no necesitaba ver para sentir la potente mezcla de emociones conflictivas que irradiaba de él. Oh, maldición. Lo siento. Era horrible tener padres que no creían en ti. Solo podía imaginar lo peor que debía ser tener padres que intentaran activamente deshacerse de ti. Blue se agachó y, con una letra lenta y cuidadosa, comenzó a trazar letras en el suelo. Top sintió las hendiduras mientras las tallaba y las juntó en su mente para formar las letras. Él me encomendó una misión. Cuando haya demostrado que soy digno, se me permitirá regresar a él con honor. ¿Una misión? Top había oído la forma en que algunos de los invitados nobles de su padre habían hablado de la guerra. Para aquellos que eran lo suficientemente altos en la sociedad como para evitar las líneas del frente, la guerra era una cruzada noble contra la nación del fuego por la que los sucios campesinos deberían sentirse honrados de sacrificar sus vidas. Podía imaginar fácilmente a los padres de Blue siendo uno de esos idiotas engreídos que pensaban que era perfectamente aceptable enviar a un hijo sensible a la guerra hasta que demostrara que era un hombre. ¿Eso no te enoja? Preguntó ella. El dedo de Blue volvió a moverse por el suelo. Todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Exigió saber Top, apretando el puño por reflejo mientras los recuerdos de todas las veces que se había visto obligada a actuar como alguien que no era volvían a inundarla. ¿Cómo haces para no patear, gritar y derribar la casa? Blue se quedó quieto por un momento. Luego su dedo trazó un mensaje nuevamente. Tenía a alguien a mi lado. Se quedó quieto, vacilando mientras trataba de encontrar las palabras para lo que quería decir, luego su dedo se puso a trabajar una vez más, grabando en la tierra el mensaje más largo hasta el momento. Top esperó pacientemente, extrañamente atrapada por la empatía hacia las palabras de Blue, hasta que el mensaje estuvo terminado. Mirando hacia atrás, supongo que él es el único amigo que he tenido. Durante muchos años fue el único con quien podía decir lo que realmente sentía. Cuando me enviaron a mi misión, él vino conmigo. Nunca se lo pedí. No tenía por qué hacerlo. Pero cuando llegó el momento de partir, allí estaba, con todo empacado y esperándome. A donde quiera que viajaba, él siempre estaba a mi lado. Siempre que me sentía perdida, él me ofrecía orientación y siempre que tomaba una decisión, la respetaba. Y las muchas veces que me enojé, más a menudo con él de lo que me siento orgullosa, él resistió la tormenta con paciencia. Él siempre estuvo ahí cuando más lo necesité. No creo haberme dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta que se fue. Top se movió incómoda. Había tenido hordas de empleados en su mansión y cientos de citas para jugar con otras jóvenes damas nobles, pero nunca había encontrado a alguien que compartiera sus intereses o que la aceptara por lo que era.
Mirando hacia atrás, nunca había tenido a alguien a quien pudiera llamar un verdadero amigo. Tan atrapada en la repentina comprensión de su propia soledad, Top no se dio cuenta de que Blue había seguido escribiendo hasta que casi había terminado. A veces, los verdaderos amigos te sacan de quicio. A menudo, incluso. Harán cosas que te enfadarán, porque son personas diferentes y no pueden estar de acuerdo en todo. Pero no creo que eso sea malo. He conocido amigos que siempre estaban de acuerdo con la definición de una persona de lo que era correcto, y no creo que sean verdaderamente felices. Creo que eso es lo que distingue a un amigo de un aliado. Muchas personas se reunirán contigo cuando seas fuerte, cuando seas poderoso, cuando estés en tu mejor momento. Pero solo un verdadero amigo se quedará contigo cuando estés en tu punto más débil. E incluso los más fuertes de nosotros no podemos ser perfectos todo el tiempo. Todos necesitamos dormir, todos tomamos malas decisiones, todos tenemos momentos en los que nos enfrentamos a algo que simplemente no podemos hacer solos. No siempre necesitamos la ayuda de otra persona, ni siquiera la deseamos. Pero creo que tener a alguien que esté dispuesto a ayudarte, independientemente de si lo necesitas o no, es. Azul hizo una pausa, tratando de encontrar la palabra correcta. Hermoso. Un pequeño gusano de culpa comenzó a retorcerse en lo más profundo de Top. Con el beneficio de la retrospectiva, pudo ver que la actitud autoritaria de Katara no provenía de un deseo de hacer que Top se sintiera egoísta. Ella solo quería que todos en el grupo de Aang trabajaran como parte de un equipo, y si bien se había equivocado al exigir que Top se integrara de inmediato a la dinámica de grupo existente sin problemas, Top pudo ver que podría haber hecho un mayor esfuerzo para ser útil a todos los demás. No le habría llevado mucho más tiempo hacer tiendas de campaña de piedra para que todos durmieran debajo. ¿Qué le pasó a tu amiga?, preguntó finalmente, medio sospechando ya cuál sería la respuesta. Azul respondió. Él detuvo a la Nación del Fuego para que yo pudiera escapar. Top hizo una mueca. No había estado tan involucrada en la guerra como tal vez debería haber estado una maestra con su habilidad, pero podía deducir las implicaciones. La Nación del Fuego tenía mucho por lo que responder. Lo siento. Parece que era un buen hombre. Blue asintió con la cabeza. Lo que quería decir no era tan obvio, pero Top creyó entender lo esencial. Con un último trago fuerte, se bebió el té y se puso de pie de un salto. Está bien, ganaste. Punto ganado. Haré un esfuerzo para ser un poco más útil en el campamento. Si la reina de azúcar promete no molestarme tanto. Azul inclinó la cabeza hacia ella, como diciendo que eso es todo lo que pido. Top sonrió y luego miró hacia otro lado, un poco tímidamente. Y oye, sobre lo que dijiste antes, sobre que él era tu único amigo. Azul inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. Bueno, ya sabes, ambos somos bastante nuevos en el equipo de Aang, y siento que ambos venimos de un lugar similar. Así que tal vez podríamos ser, ya sabes, Top dio un pisotón. Ah, no me hagas decirlo. ¿Sabes a qué me refiero? Blue, como de costumbre, no dijo nada. Se quedó quieto por un momento, luego se puso de pie y, vacilante, le tendió una mano. Top le sonrió, luego tomó su mano con entusiasmo y la estrechó con firmeza. Ja. Muy bien. Amigos. Una extraña sensación de vértigo se apoderó de ella, que rápidamente reprimió y fingió que nunca había existido. ¿Y ahora qué tal si regresamos? Los demás probablemente estén perdidos sin nosotros. Montones de pelo mojado. ¡Qué delicia! ¿No son fajos, son más bien manojos, o racimos? Tiene un sonido de U. La mayoría de los días, Tanya habría estado feliz de dejar que las bromas entre Mai y Tile siguieran su curso habitual. Sus naturalezas opuestas generaban el tipo de drama ligeramente entretenido que alimentaba las buenas relaciones en el lugar de trabajo. Pero hoy no fue como la mayoría de los días para Tanya. Hoy había estado involucrada en una acalorada discusión con una princesa literal, y luego, solo unos minutos después, una vaca mosca enorme, peluda y estúpida la había engañado y golpeado físicamente contra un seto. Y entonces Tanya miró con enojo a Tile y Mai. No era nada comparado con las miradas que les había dado a algunos de sus soldados en su segunda vida, pero fue suficiente para hacer que ambas se callaran muy rápido. Tanya no estaba de humor para su rutina de comedia en este momento. Lo único que podría mejorar su estado de ánimo en este momento era una porción de delicioso bisonte del cielo frito. El avatar está intentando engañarnos, anunció Azula desde delante de ellos, señalando las copas de los árboles rotas que contradecían el rastro de pelo que les habían dejado para que siguieran.
El avatar había sido astuto al descubrir qué método estaban usando para seguir a su bisonte, y más aún al intentar usar el pelaje para guiarlos por un rastro falso, pero la élite de la Nación del Fuego no se dejó engañar tan fácilmente. Ustedes tres vayan en esa dirección y estén atentos al bisonte. Ella miró hacia la línea de pelaje perfectamente espaciado. Seguiré este rastro. Tanya cuestionó la sensatez de esa decisión. Ya sabían que el avatar era el único entre su pequeña comunidad que poseía la habilidad de volar a distancias tan largas, por lo que debía haber sido él quien difundió el rastro falso. Como él era el único de su grupo al que la Nación del Fuego se preocupaba activamente por capturar, sería lógico que todos siguieran ese rastro, se unieran contra el tonto y dejaran a sus amigos preguntándose qué había sido de su líder. Pero, por desgracia, Azula no estaba de humor para escuchar la opinión de nadie más. Quería el prestigio de capturar al avatar para ella misma. Ella no es diferente de Zhao, susurró la parte traicionera de la mente de Tanya. No, eso no era justo. Azula era todavía joven y no tenía la experiencia para manejar una posición de mando de manera responsable. Zhao había tenido años para aprender, pero había elegido permitir que su ego lo gobernara. No eran iguales y no necesitaban ser tratados de la misma manera. Con eso en mente, Tanya no dijo nada mientras Azula salía corriendo en busca del avatar. Si tenía éxito, genial, pero si fracasaba, como Tanya sospechaba que podría suceder, Azula se vería obligada a reconocer sus errores y aprender de ellos. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de ataque? Le preguntó Tile, siguiendo el ejemplo de Tanya ahora que Azula se había ido. Tanya consideró sus opciones. Suponiendo que la chica que dominaba la tierra que habían visto en el último encuentro fuera un nuevo miembro del equipo del avatar, serían los 3 contra 4 guerreros de habilidades mixtas y una bestia grande. No eran las probabilidades más favorables, pero estaban lejos de ser las peores con las que había trabajado. Los separamos. Luchamos individualmente, respondió Tanya. El equipo del avatar está formado por soldados sin entrenamiento y se mantiene unido gracias a un idealismo sentimental. Es poco probable que huyan mientras uno de ellos se quede atrás. Vamos a aprovechar eso. Vamos a poner al avatar en una posición en la que no pueda huir sin abandonar a sus compañeros. Entonces será una misión de captura de Dujo Mai. Me encargaré del que lleva la máscara. La mano de Tile se levantó como la de un estudiante de la escuela. Entonces me quedo con la más linda. Mai le levantó una ceja. Me refiero al que estaba lanzando los bumeranes por todos lados. Lo que me deja con la nueva chica que domina la tierra y la zorra acuática. Tanya hizo crujir su cuello. Por mí está bien. Pero no se sientan obligadas a andarse con rodeos, señoritas. Técnicamente, solo necesitamos una convida. Estaban a solo unos minutos de llegar a Appa cuando Top sintió la estruendosa vibración del tren tanque acercándose una vez más. Los maestros fuego han vuelto. Apúrate. Gritó, agarrando a Blue por la muñeca y tirándolo bruscamente, y echó a correr. A Blue solo le tomó un segundo alcanzarla y luego corrió más rápido que ella debido a sus piernas injustamente más largas. En poco tiempo se abrieron paso hasta un claro al lado de un río, donde Katara se había detenido para tratar de curar la quemadura de Appa. Azul. Top. ¿Qué? Empezó Sokka. No hay tiempo. Prepárense, ese tanque volverá a aparecer en cualquier momento. Ordenó Top. Como si sus palabras lo hubieran anunciado, fue en ese preciso momento que los siniestros sonidos de ramas que se rompían y hierro chirriando se hicieron audibles desde algún lugar en la distancia. Sokka frunció el ceño. Maldita sea. No cayeron en la trampa de Aang. Azul inclinó la cabeza interrogativamente hacia él. Después de que lavamos el pelaje que se le caía a Appa, Aang tuvo la idea de usarlo para hacer un rastro falso y alejarlos. Voló hacia un pueblo abandonado cercano y esparció el pelaje detrás de él. Blue asintió para demostrar que entendía, luego asintió hacia Appa. Katara ha estado haciendo lo mejor que ha podido, pero la herida de Appa todavía le duele demasiado y él está demasiado cansado como para hacer algo más que un viaje corto. Creo que esta vez vamos a tener que mantenernos firmes. Bien. Declaró Top, con una sonrisa en el rostro mientras pisaba con fuerza y adoptaba una postura defensiva de caballo. Que vengan. De todos modos, huir no es mi estilo. Katara no hizo ningún comentario, pero sacó una larga franja de agua del río y la enroscó a su alrededor mientras se hundía en una postura propia, mostrando su propio apoyo silencioso a la idea. Sokka tenía su boomerang listo y Blue desenvainó sus espadas y les dio un golpe de prueba. Segundos después, una enorme lanza de hierro atravesó los árboles.
El tren tanque tembló y retumbó, arrojando una espesa niebla negra al aire mientras sus ruedas chirriaban para intentar detenerlo. Los neumáticos de goma ardían bajo la tensión de detener a una bestia tan pesada, llenando el aire con un olor penetrante y acre que hizo que Top quisiera toser. Incluso antes de que el tren se detuviera por completo, una de las puertas se abrió con un silbido y 3 de las monturas de lagartos saltaron, llevando en alto a 3 jinetes. Oye, mira. El que lanza ese loco fuego azul no está con ellos, observó Sokka. Esta vez, Tanya es quien los lidera. Debe haber ido sola tras Aang, se dio cuenta Katara. Sokka tarareó preocupado. Lo que significa que está segura de que será suficiente para capturar a Aang por sí sola. Después de enterarme de su pelea en Omasu, no puedo decir que esa confianza sea injustificada. Entonces sus secuaces están aquí para mantenernos ocupados y evitar que nos unamos a la pelea. No es gran cosa, se burló Top. Eso solo significa que tenemos que aplastarlos rápidamente y luego volar al rescate de Aang. No hay problema. Los superamos en número. Al otro lado del río, Tanya hizo una señal con la mano, y Tile y Mai se separaron de ella, llevando sus monturas hacia la izquierda y la derecha respectivamente a galope lento. Nos van a rodear, advirtió Katara. Sokka frunció el ceño al ver eso. Sí, y están siendo inusualmente descarados al respecto. Es extraño. Si hacen que sus intenciones sean tan obvias, saben que las contrarrestaremos. De repente, sus ojos se iluminaron al comprender. Separarse. Quieren separarnos. Top frunció el ceño. Pero los superamos en número. Eso significa que uno de ellos tiene que luchar 2 contra 1. Es una desventaja increíble. Y tan pronto como pierdan, quien quiera que esté luchando contra ellos puede correr a ayudar a alguien más. Al otro lado del río, Tanya se bajó del lagarto y caminó hacia ellos con pasos lentos y medidos. Se detuvo en el punto donde el agua del arroyo le lamía suavemente los dedos de los pies y esperó firme como un soldado, mirando fijamente a Katara sin pestañear. El desafío tácito era claro y Katara se erizó de furia fría en respuesta, todo su cuerpo se tensó como una serpiente preparándose para atacar. A menos que uno de ellos esté seguro de que puede ganar una pelea de 2 contra 1, pensó Sokka. Odio admitirlo, pero si nos fijamos en nuestra historia, todavía no hemos podido derrotar a Tanya en una pelea directa. Top golpeó sus puños y sonrió. Antes no me tenías. Tienes razón, no lo hicimos, admitió Sokka. Y eso te convierte en nuestra mejor opción contra ella. Tanya solo te ha visto en una pequeña escaramuza hasta ahora. Aparte de que eres un maestro tierra, no puede saber mucho sobre ti. Necesitaremos que tú y Katara se enfrenten a ella juntas. Blue apuntó su espada hacia la derecha, siguiendo el lento progreso que hacía Mai. ¿Quieres enfrentarte de nuevo al sombrío? Interpretó Sokka. Está bien, entonces me enfrentaré al lindo, quise decirle al acróbata de nuevo. Blue apuntó su espada hacia la derecha, siguiendo el lento progreso que hacía Mai. ¿Quieres enfrentarte de nuevo al sombrío? Interpretó Sokka. Está bien, entonces me enfrentaré al lindo, quise decirle al acróbata de nuevo. Top suspiró internamente al percibir la señal reveladora de que el corazón de Sokka se aceleraba. ¿Dejar que una cara bonita lo distrajera? ¡Qué idiota! Una cosa por la que estaba agradecida a su ceguera era la inmunidad que le daba a la idea de no desmayarse ante las apariencias encantadoras. Blue y Sokka se separaron del grupo y, al otro lado del río, Tanya les dirigió una sonrisa satisfecha, como si ya supiera exactamente cómo reaccionarían a su movimiento y estuviera viéndolos jugar a su favor. En ese momento, Katara estaba furiosa. No había quitado los ojos de encima de Tanya desde el momento en que apareció y estaba claramente lista para aprovechar cualquier oportunidad para arremeter con el primer golpe. Entonces Tanya dio un paso hacia el río. Fue una jugada arriesgada, meterse en el elemento natural de alguien que quería hacerte daño delante de sí mismo. Top lo habría llamado arrogante, si no fuera por 2 cosas. Lo primero fue su reputación. Por algo Tanya el Diablo era el hombre del saco del Reino Tierra. Más allá de todas las historias sin sentido sobre que ella se comía los corazones de sus enemigos asesinados o que había nacido del cruce de un espíritu maligno y un lobo, era innegable que poseía una terrible brillantez tanto para el fuego control como para la estrategia militar que le había permitido conquistar la capital de la tribu Agua del Norte en la noche de luna llena. Había que tener confianza para lograr ambas cosas, pero la arrogancia la habría impedido. Y en segundo lugar, estaba el latido de su corazón. A pesar de la fachada arrogante que estaba mostrando, Top podía decir por las vibraciones que percibía en el interior de Tanya que la pequeña estaba tan furiosa como Katara.
La disputa entre ellas hacía tiempo que había superado el punto de volverse personal. Si el diablo estaba haciendo el esfuerzo de disfrazar su odio, era probable que tuviera una trampa en mente. Debo felicitarte, campesina acuática, le gritó Tanya a Katara con altivez. Se necesita una cierta cantidad de madurez para aceptar tus errores y aprender de ellos. Después de lo mal que te di la paliza la última vez, esperaba que intentaras llevarte sola otra vez por algún despecho equivocado. Fue sabio de tu parte reconocer que simplemente no eres lo suficientemente buena y reclutar a una niña aún más joven que tú para que te ayude. Oh, entonces al diablo le gustaba hablar basura, ¿no? Bueno, dos podrían jugar a ese juego. Puede que sea joven, pero sigo siendo más alta que tu trasero de enana, respondió Top. Ten cuidado en ese río, debe llegar al menos hasta las rodillas. No queremos que te ahogues. Por primera vez desde que había llegado, Tanya rompió el contacto visual con Katara y giró la cabeza para mirar a Top. Oh, Dios, tu nueva cachorrita tiene una boca muy grande, dijo con desdén. Vete a casa, niña. He enterrado a miles de maestros tierra más duros que tú, pero no soy completamente inmisericordia y tú has hecho poco para poner a prueba mi paciencia todavía. Tu presencia aquí solo será una pequeña irritación en el mejor de los casos. En lugar de dejar que la afectara, Top se rió del insulto. Había habido mucha charla basura antes de los combates de Air Rumble, y aquellos que no podían dejarlo pasar no eran populares entre la multitud por mucho tiempo. El ceño ligeramente fruncido que detectó tensarse en la comisura de la boca de Tanya en respuesta a su reacción demostró que estaba en el camino correcto. El diablo contaba con hacerlos perder los estribos. Afortunadamente, Katara parecía estar entendiendo también la situación. Aunque se mantuvo alerta y lista para entrar en acción en cualquier momento, su respiración comenzó a asentarse en un ritmo más profundo y uniforme a medida que comenzó a controlar su temperamento. Esos trucos que usaste la última vez no funcionarán, Tanya. La expresión de Tanya pasó de una sonrisa burlona a una mueca de desprecio. Levantó el otro pie, como si fuera de dar otro paso hacia adelante, pero justo antes de que tocara la superficie del agua, una pequeña pero intensa llama estalló en él, enviando un patrón vibrante de ondas a través del agua. Luego levantó el otro pie del suelo. Top esperó a que volviera de bajar y tocara la tierra de nuevo, pero a medida que pasaban los segundos, nunca llegó. Su estómago se hundió de horror cuando de repente recordó por qué técnica era más famosa Tanya. Propulsión a chorro, una forma complicada de fuego control que permitía un vuelo prolongado. Tanya tenía el potencial de pasar toda la pelea sin poner ni un dedo del pie en el suelo a menos que quisiera. Y a menos que lo hiciera, Top no tendría forma de verla. Mai preparó sus cuchillos y observó cómo, al otro lado del río, el espíritu azul desenvainaba sus espadas con un movimiento fluido. Ambos se habían alejado lo suficiente para ver a Tanya a lo lejos, pero seguramente no podían oírla. Un movimiento intencional por parte de Mai. Con un amplio movimiento del brazo, Mai lanzó un pesado cuchillo que se disparó a través del río con una precisión milimétrica. El espíritu azul lo esquivó sabiamente y comenzó a correr hacia adelante, adentrándose en el río. Como no tenía una opción a distancia, le correspondía enfrentar el difícil terreno o, de lo contrario, verse obligado a permanecer a la defensiva todo el tiempo. Naturalmente, Mai no se lo puso fácil. En el momento en que el agua le llegó a las rodillas, desató una ventisca de acero afilado, arrojándole una y otra vez prácticamente todos los trozos de metal que tenía a su disposición sin tregua. Como el agua obstaculizaba su agilidad, el espíritu azul se vio obligado a intentar desviar todos y cada uno de ellos mientras caminaba con dificultad por el agua corriente. Una hazaña agotadora. En su haber, hizo un mejor trabajo del que cualquiera podría haber esperado razonablemente. Sus cuchillas giratorias destrozaron los cuchillos en el aire con una precisión notable, pero las probabilidades no estaban de su lado. A cada paso que daba, otra delgada cuchilla se hundía profundamente en alguna parte no vital de su cuerpo, y cuando se tambaleó hacia el otro lado de la orilla del río, debía de haber tenido al menos 2 docenas de cuchillos con forma de aguja sobresaliendo de él. Cualquier persona razonable se habría sentido exhausta por semejante hazaña, y la postura encorvada de su lenguaje corporal lo delataba, pero de alguna manera el espíritu azul encontró la energía en él para lanzarse hacia Mai, blandiendo sus espadas en arcos amplios y agresivos. Mai se agachó para esquivar al primero y saltó hacia atrás para evitar al segundo, dejándose acosar hacia atrás en dirección al árbol que tenía detrás, y se preparó mientras el espíritu azul adoptaba una nueva postura, levantando sus espadas para atacar de nuevo. Zuko. El nombre se le escapó de la boca con la sutil agudeza de uno de sus cuchillos.
El espíritu azul vaciló, la sorpresa hizo que diera un paso en falso y fallara en su siguiente ataque. Estaba expuesto, vulnerable a un golpe crítico si ella así lo deseaba, pero Mai no tenía ningún interés en eso en ese momento. Apretados contra los árboles de esa manera, finalmente estaban fuera de la vista de cualquier otra persona. Zuko, ¿eres tú, no? Repitió Mai, con un tono engañosamente neutral. El espíritu azul permaneció inmóvil, en silencio, durante unos segundos. Entonces, por fin, una voz, un poco más grave y ronca de lo que recordaba, pero inequívocamente la suya, susurró desde detrás de la máscara. ¿Cómo lo supiste? Mai se permitió una pequeña sonrisa. Había estado casi segura, pero tenerlo confirmado fue un alivio que no se había dado cuenta de que necesitaba hasta ahora. Vamos, ¿de verdad crees que una máscara y un par de espadas es todo lo que se necesita para disfrazarte de mí? Ha pasado un tiempo, Zuko, pero no lo suficiente para que yo te olvide. Era difícil saber qué estaba pensando Zuko con su cuerpo tenso como una espiral, y una parte frustrada de Mai deseaba que se quitara esa estúpida máscara ya, pero para su irritación no lo hizo. ¿Azula lo sabe? Mai negó con la cabeza. Ella cree que estás atrapado solo y sin recursos en algún lugar a mitad de camino del Reino Tierra. Sabiendo que ya has perseguido al avatar, no creo que haya considerado siquiera la posibilidad de que te hayas unido a él. La última frase fue pronunciada con un tono acusador, lo que hizo que Zuko se encogiera de hombros, incómodo. No es, en realidad no me he unido a él, balbuceó Zuko a la defensiva. Pero me di cuenta de que sin un vehículo que lo siguiera y hombres que lo sometieran, mis opciones eran limitadas. De esta manera puedo permanecer cerca de él, y en el momento en que sus compañeros no me estén mirando puedo llevármelo. Mai lo miró fijamente. La extraña actitud que tenía sobre sus hombros era la misma que tenía cuando era niño y sabía que su plan era estúpido, pero estaba decidido a seguir adelante de todos modos. ¿En qué lío se estaba convirtiendo todo? ¿Te das cuenta de lo que pasará si los demás se enteran? Insistió. Seguro que se lo comunicarán al Señor del Fuego. Te pintarán como el peor traidor que la Nación del Fuego haya conocido jamás. Bueno, ¿qué otra opción tengo? Replicó Zuko con rabia. No hay nada que me gustaría más que hacer esto como se supone que debo hacer. Derrotar al avatar en un combate honorable. Pero ya no tengo esa opción, porque no me queda ni un solo aliado. Incluso si lo capturara, no tengo ninguna nave para retenerlo o transportarlo. Este es el único camino que me queda que me lleva a casa, así que lo tomaré sin importar lo empinado que sea. Oh, Zuko. Pobre y dulce Zuko. Siempre parecía que el destino conspiraba para privarlo de cualquiera que se pusiera de su lado, dejándolo solo para luchar contra el mundo. Primero su madre, luego su nación y ahora su tío. Y puedo ayudarte, declaró Mai suavemente. ¿Qué? Puedo organizar el transporte y una fuerza de guardia de élite para ayudarte a mantenerlo bajo control, continuó Mai. Ni siquiera tendrían que saber que eras tú quien estaba bajo la máscara. Simplemente podría decirles que usé la riqueza de mi padre para comprar a un traidor. No tendrías que mostrarle tu rostro a él hasta que tú y el avatar estuvieran justo delante del trono del Señor del Fuego. Nadie podría negar tu logro. ¿Lo harías por mí? Preguntó Zuko, imitando de forma sorprendente la boca de un pez. Lo haría, respondió Mai con la mayor frialdad posible. Era demasiado vergonzoso decirle por qué estaba tan dispuesta a ayudarlo. He visto la información de Azula. Tenemos una gran fuerza militar que actualmente está sitiando la muralla exterior de Ba Sing Se. Puedo hacer los preparativos y tú solo tendrías que atraparlo en el momento justo. Y entonces mi padre restaurará mi honor. Suspiró Zuko con reverencia. En su opinión, Zuko tenía más honor en su dedo meñique que su padre en todo su cuerpo. Pero decirlo en voz alta, especialmente delante de Zuko, sería una decisión tonta. Así que, en lugar de eso, Mai hizo lo que había aprendido a hacer con Azula hacía mucho tiempo. Guardarse sus verdaderos pensamientos para sí misma. Sí, asintió. Sí, lo hará. Toma esto. Gritó Tile teatralmente. Patada superacrobática. Ah. Eres un demonio. Gritó Sokka con un dolor dramático. Entonces toma esto. El boomerang de la destrucción. No. Los boomeranes no. Mi mayor debilidad. Sokka miró lentamente desde la esquina de un árbol hacia donde estaban los demás y asintió con la cabeza cuando no pudo ver a nadie más acercándose al grupo de árboles en el que se habían escondido durante la pelea simulada. Está bien, no se han dado cuenta. Creo que estamos a salvo. Tile suspiró aliviado y se dejó caer al suelo como un globo que se desinfla. Gracias a los espíritus.
Necesito un descanso. Sokka también lo hizo, si era honesto. Entre la falta de sueño y estar atrapado entre las discusiones de Katara y Top, tener que pelear con alguien era lo último en lo que pensaba. Afortunadamente, parecía que el alto el fuego no oficial entre Tile y él seguía en pie mientras nadie más pudiera verlos. ¿Las cosas siguen tensas en tu equipo? Preguntó con curiosidad. Tile gimió lastimeramente. Peor que antes, en realidad. Alguien va a estallar pronto. Te escucho, suspiró Sokka, sentándose en el tronco de un árbol caído. Al menos estás durmiendo bien. Tile giró la cabeza para mirarlo. ¿En un tanque de metal gigante que se estrella contra un árbol cada minuto? Preguntó con sarcasmo. Por favor. La Nación del Fuego puede ser muy buena fabricando máquinas de guerra, pero rara vez nos molestamos en pensar en cómo hacerlas cómodas. No importa lo suaves que sean las camas, tratar de dormir en esa cosa es como poner tu saco de dormir sobre el lomo de un toro que embiste. Vaya. Nunca había considerado que su incansable búsqueda también sería agotadora para las chicas de la Nación del Fuego. De todos modos, ¿por qué están tan decididos a capturar a Aang? Preguntó Sokka con curiosidad. Tile lo miró fijamente. Bueno, es una amenaza para nuestra victoria. El enemigo público número 1. Lo entiendo, respondió Sokka. Pero no entiendo por qué es tarea de la princesa de la nación y sus 3 mejores amigas hacerlo. La última vez que revisé, la Nación del Fuego tenía un ejército bastante grande. Tile parecía incómoda. Se dio la vuelta y levantó las piernas formando un arco increíblemente flexible hasta que los dedos de los pies se posaron sobre su propia cabeza y apoyó la cara en los codos, ahora de cara a él en lo que parecía una postura meditativa muy inusual. A decir verdad, en realidad no íbamos tras el avatar al principio, comenzó. En realidad, se supone que íbamos tras Zuko. Maestro idiota enfadado. Sokka se sorprendió. ¿Por qué la Nación del Fuego estaría cazando a su propio príncipe? Ahora que lo pensaba, eso tenía algo que ver con el motivo por el que no había aparecido para intentar capturar a Aang recientemente. ¿No está de tu lado? Tile negó con la cabeza. No desde el Polo Norte. Zuko fue desterrado antes, pero después de que él y Iroh impidieron que Tanya hiciera todo ese asunto de la Luna Roja, fue declarado traidor. Como su vergüenza era una mancha sobre la familia real, Azula, Tanya y la Guardia Real fueron enviados a capturarlo. Atraparon a Iroh, pero Zuko se escondió. Ella se encogió de hombros. Azula se dio cuenta de que necesitaba un equipo más de élite. Entonces ustedes aparecieron justo cuando estábamos reclutando a Mai, y Azula se dio cuenta de que Zuko iría de donde fuera el avatar. Podríamos capturar a Zuko y el avatar. Su propio padre había tildado a Zuko de traidor. Eso era terrible. Seguro que había hecho mucho para complicarles la vida, pero Sokka personalmente pensaba que sus acciones en el Polo Norte habían sido heroicas. Después de todo lo malo que había hecho, había sido algo inspirador que dejara de lado sus propios deseos por el bien del mundo entero. No merecía ser castigado por eso. No puedo creer que el Señor del Fuego le hiciera eso a su propio hijo, murmuró. Tile lo miró con curiosidad, como si estuviera tratando de entender algo. De pronto, algo pareció encajar y sus ojos se abrieron de par en par. No tienes idea, ¿verdad? ¿No tienes idea de qué? Preguntó Sokka. ¿Por qué Zuko te persigue? ¿Por qué está tan obsesionado con capturar al avatar? Tile parecía un poco sorprendido. Supuse que te habías enterado de la historia en algún momento de tus viajes, pero tal vez no. No sabes nada sobre el destierro de Zuko. No, no lo hizo. Zuko siempre había estado demasiado ocupado arrojando fuego por todos lados para explicar sus motivos, y Sokka simplemente había asumido que era porque estaba trabajando para la Nación del Fuego y, por lo tanto, era malvado. Sin embargo, ahora que Tile estaba sugiriendo que había más en la historia, Sokka no podía negar que tenía un poco de curiosidad. Tile se incorporó en otra demostración de flexibilidad, pasando suavemente a una posición sentada con las piernas cruzadas. Todo empezó hace años, comenzó, su voz adoptando el ritmo suave de un narrador de cuentos. Cuando Zuko pidió unirse a una reunión de generales, había un silencio en el aire, una tensión tácita que parecía impregnar el edificio en ruinas de la ciudad abandonada. Era como si el universo mismo estuviera esperando con anticipación. Azula había leído sobre una sensación similar en las autobiografías de los antiguos maestros del fuego control, en los capítulos en los que contaban sobre la caza del dragón que les había valido sus títulos.
Habían descrito una sensación de importancia, de destino, en el momento en que entraron en el lugar que serviría como campo de batalla entre ellos y los legendarios Wyrms. A Azula siempre le había molestado haber nacido una generación más tarde de lo que le permitía demostrar su maestría en la caza de dragones, pero esta cacería del avatar que había emprendido era un sustituto adecuado. Un día, después de ascender al trono y de que la guerra hubiera terminado, escribiría su propia autobiografía, y esta pequeña y sin nombre ruinosa ciudad sería inmortalizada como el lugar donde finalmente el avatar fue derrotado. Sus habilidades de rastreo, como todo lo demás en ella, eran perfectas. Por la forma en que el pelaje que se desprendía de él había caído al suelo, podía decir que el avatar había descendido en algún lugar de esta ciudad. Después de muchos días de persecución incesante, el avatar finalmente estaba demasiado cansado para huir y no le quedaba otra opción que luchar. Azula se bajó de su lagarto y recorrió el resto del camino a pie, con una postura erguida y segura, aunque mantenía sus sentidos alerta por si le tendían una emboscada. No le sorprendería que un nómada del aire recurriera a trucos ahora que estaba acorralado. El rastro de pelo la llevó cada vez más profundo por las calles vacías, hasta que finalmente llegó a un claro abierto que probablemente alguna vez había sido un mercado. Allí, esperándola, estaba el avatar. Una sonrisa satisfecha se dibujó en los labios de Azula. El chico estaba haciendo un buen trabajo al intentar parecer fuerte y seguro de sí mismo, pero ella podía leer todas sus debilidades como si fueran un libro abierto. Las ojeras que rodeaban sus ojos delataban su cansancio, el fuerte agarre que sostenía sobre su bastón delataba su miedo y la forma en que su mirada permanecía fija e inquebrantable en ella delataba que en realidad no tenía ningún aliado escondido cerca para una emboscada. Sería una victoria fácil. Tendría que embellecer la historia de su pelea, de lo contrario la gente podría dudar de que la calificara como una maestra del fuego control. Entonces, aquí estamos. Me has alcanzado, afirmó el avatar con neutralidad y un tono carente de emoción. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Azula sonrió con picardía. Ya se acabó. Estás cansada y no tienes a dónde ir. Puedes correr, pero yo te atraparé. El avatar levantó su bastón y adoptó una postura más defensiva. No voy a correr. Azula se puso en una postura propia, avivando las llamas internas y sintiendo la estimulante oleada de energía caliente que comenzaba a latir a través de su cuerpo. Esto iba a ser divertido. El siseo crepitante de las bolas de fuego zumbó hacia ella. Top podía ver la forma en que el cuerpo de Katara se arqueaba con gracia a través de sus posturas de agua control, notó la dirección en la que estaba mirando y escuchó el agudo siseo cuando un látigo de agua se disparó hacia adelante para cortar algunas de las bolas de fuego. Unas cuantas, pero no todas. Rápidamente pisó fuerte el suelo y una pared de piedra se elevó bruscamente frente a ella momentos antes de que las bolas de fuego restantes se estrellaran contra ella. Incluso entonces, el impacto fue más fuerte de lo que había previsto y se estremeció cuando su pared se estiró y se hizo añicos, lo que permitió que algunas llamas se deslizaran a través de ella y le picotearan la mejilla. Aunque había sido ciega toda su vida, Todd nunca recordaba haber sentido que no podía ver realmente hasta ahora. Su sentido de control de la tierra era un gran sustituto de la vista normal y la hacía increíblemente perceptiva de maneras que pocos esperaban, pero uno de sus principales defectos era que no podía ver ningún ataque que viniera hacia ella que no estuviera conectado al suelo. Incluso contra otros maestros tierra, no podía ver las rocas que se levantaban y se separaban del suelo, ya que las vibraciones que sentía a través de sus pies ya no llegaban a ellas. Había aprendido a superar ese defecto aprendiendo a leer el lenguaje corporal de su oponente. Los maestros dependían de las posturas y los katas para guiar la energía dentro de ellos de la manera adecuada para crear el efecto que deseaban, y aunque las formas de cada nación diferían en estilo, todas compartían las mismas reglas clave. Para canalizar la energía en una dirección particular y, por lo tanto, lanzar un ataque en esa dirección, alguna parte del cuerpo también tenía que moverse en esa dirección. Para realizar ataques que hicieran giros, piruetas o cualquier otro truco sofisticado, había que emular esos trucos. Los ataques más débiles requerían movimientos más pequeños, mientras que los ataques más fuertes requerían que te asentaras en el juego de pies y te movieras con todo el cuerpo. Al usar sus habilidades incomparables para leer el cuerpo de un oponente y a través de mucho ensayo y error en Earth Rumble, Top había aprendido a predecir el tamaño, la velocidad y la forma exactos de un ataque que se avecinaba antes de que su oponente lo lanzara. Construir una defensa sólida era mucho más fácil cuando sabías exactamente qué tipo de ataque se avecinaba. Ella solía creerse invencible.
Entonces Anne apareció y la derribó de su pedestal, y Top se vio obligada a darse cuenta de que el mundo era mucho más grande que el anillo de Rumble. Ella no fue la única que desarrolló habilidades poderosas e inusuales, y contra alguien que podía caminar en el aire su mayor fuerza no había significado nada. Fue una experiencia humilde pero emocionante. Top se había dado cuenta de que unirse al avatar y viajar con él ampliaría su visión del mundo, y luchar contra otras personas inusuales le enseñaría a volverse aún más fuerte. Entonces, tuvo suerte porque el primer enemigo que encontró no solo podía volar, sino que parecía decidido a masacrar a todos y cada uno de ellos en el acto. Tanya realmente era exactamente la demonio que la gente decía que era. No solo había descubierto el truco detrás de la vista de Top a partir de una sola escaramuza, sino que lo estaba explotando sin piedad. En su mayor parte, centró su fuego en Katara, pero en el momento en que Katara intentaba contraatacar, cambiaba repentinamente el objetivo a Top, lo que obligaba a Katara a controlar sus propios movimientos y moverse para ayudar a su compañera de equipo. Es humillante verse reducida de maestra tierra a una completa lacra con un solo truco, pero lo peor es que Top ni siquiera pudo pedirle a Katara que se detuviera. Si Katara no se movía para defenderla, literalmente no tendría forma de saber de dónde vendría un ataque antes de que fuera demasiado tarde. Y eso estaba agotando a Katara. Cada cambio repentino de paso, cada ataque a medio terminar, estaba desperdiciando su energía. Si esto continuaba, Katara acabaría derrumbándose y, de alguna manera, dudaba que Tanya fuera misericordiosa. Debo decir que estoy sorprendida. Pensé que el avatar estaría buscando un maestro tierra del que aprender, se burló Tanya, y sus burlas se vieron acentuadas por el siseo de una segunda ronda de bolas de fuego. Los estándares realmente deben estar bajando en el reino tierra si esto es lo mejor que un maestro puede hacer. O tal vez es cierto lo que dicen sobre que la tierra es el elemento inferior. Katara se estaba moviendo de nuevo, y el crujido del agua al chocar con el fuego indicó que había interceptado lo que Tanya les había lanzado. Con un gruñido de frustración, Top dio un fuerte pisotón y envió una ola de fragmentos afilados de piedra que se arquearon en el aire en la dirección aproximada desde la que había escuchado a Tanya hablar. No se quedaría de brazos cruzados mientras ese demonio se burlaba de su elemento. No sería inútil. Vaya, ni de lejos. La voz de Tanya volvió a resonar desde la extrema derecha. Por los espíritus, era rápida. Y yo que esperaba algo más desafiante que el típico bruto que arroja piedras. Supongo que es culpa mía por haberme hecho muchas expectativas. Algo tocó el suelo. No era una persona, ni siquiera algo sólido, pero era poderoso y se extendió rápidamente por el suelo y se precipitó hacia ellos como una ola, incinerando cada brizna de hierba a su paso. Una ola de llamas. Top volvió a pisar fuerte, levantando una gruesa pared de tierra frente a ella y Katara un segundo antes de que el fuego las inundara. Aunque no pudiera verlo, podía sentir el intenso calor que quemaba el aire a su alrededor. Katara se agachó contra la pared a su lado. Por su respiración agitada y el fuerte latido de su corazón, Top recordó lo dura que había sido esta pelea para Katara hasta el momento. Yo pensaba que tendríamos una pelea fácil, ya que era 2 contra 1 después de todo, se quejó Top, encogiéndose y acurrucándose más cerca de sí misma mientras los bordes de su pared de tierra comenzaban a agrietarse y fracturarse por el calor. Katara apretó los dientes con frustración. Ella se está aprovechando de tu ceguera. Es lo que hace. Encuentra la debilidad de una persona y la usa para quebrarla. Hace unas horas, Top habría desencadenado un alboroto ante la insinuación de que ella era la debilidad. Pero después de su conversación sin hablar con Blue, Top se tomó un momento para considerar que Katara en realidad no estaba diciendo eso. No la estaba calumniando. Solo señalando que las circunstancias de esta pelea la dejaban incapaz de pelear en su mejor momento, y que Tanya era lo suficientemente astuta como para aprovecharse de eso. Ante esa humillante realidad, solo quedaba una opción. Yo y te estoy frenando, admitió Top de mala gana. Uf. Odiaba admitir su vulnerabilidad. Se suponía que los maestros tierra eran duros, maldita sea. Hasta que Tanya pueda ser derribada al suelo, te estoy haciendo más daño que ayuda. Katara no aprovechó la oportunidad para ser moralista. Estaba en modo guerrero y solo asintió bruscamente para demostrar que comprendía. Tanya no te dejará escapar. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Top. No te preocupes, tengo una manera de evitarlo. A Tanya le gustaba pensar que era una intelectual, alguien que dejaba que la lógica, no la emoción, guiara sus pensamientos. Sin embargo, ni siquiera ella podía negar que aplastar a Katara de esa manera estaba resultando una experiencia terapéutica.
Tal vez llevaba un poco de resentimiento por parte de Omasu, o tal vez el estrés de los acontecimientos recientes la había tensado más de lo que le gustaría admitir, pero tener la oportunidad de arrojar fuego a alguien que podía admitir que odiaba genuinamente en este punto fue catártico. Qué buena suerte tuvo el avatar de haber elegido al peor aliado posible para enfrentarse a ella. Tanya ya había luchado contra cientos de maestros tierra a lo largo de esta guerra y, según su experiencia, sus estilos rara vez variaban. Los movimientos rígidos e inflexibles necesarios para crear las defensas sólidas que tanto apreciaban no eran comparables con la agilidad y maniobrabilidad de su estilo de propulsión de control del fuego. La niña ciega había demostrado una inmensa habilidad en el control de la tierra en su pequeña escaramuza anterior, pero una vez que Tanya se preguntó cómo una persona ciega podía pelear a ese nivel y revisó el recuerdo del encuentro, rápidamente se dio cuenta de que la niña podía sentir movimiento a través de la tierra. Poder distorsionar las debilidades de esa habilidad para obstaculizar a Katara había sido una apuesta, pero ella tenía razón en que el avatar y sus compañeros tenían corazones sangrantes por cualquiera que no fuera de la Nación del Fuego, y nunca podrían dejar desprotegido ni siquiera a un nuevo compañero de equipo. Tras decidir que ya había dejado que ardieran lo suficiente, Tanya detuvo el chorro de llamas que estaba disparando contra la pared de tierra y comenzó a dar vueltas alrededor de ella, preparando una nueva bola de fuego para lanzarla contra ellos desde un ángulo sin obstáculos. En el momento en que captó un destello de ropa azul, la arrojó, girando el disparo para que se curvara alrededor de la esquina de la pared y golpeara a Katara justo en el centro de la masa. No fue sorprendente que en el último minuto un látigo de agua cayera sobre la bola de fuego y provocara que ambos estallaran en una explosión de niebla. Tanya continuó dando vueltas, lanzando una descarga tras otra de bolas de fuego a través de la niebla. Con su visión oscurecida por la niebla que la rodeaba, Katara tendría dificultades para ver las bolas de fuego que se acercaban y tendría dificultades para reaccionar a tiempo para defenderse a sí misma y a su nueva amiga. Las llamas anaranjadas se hundieron con avidez en la niebla, y Tanya usó el oído para captar los gritos de las chicas mientras sus proyectiles encontraban sus objetivos. Sin embargo, no se oía ningún grito. Solo el silbido del agua atravesando el fuego, seguido por el espesamiento de la niebla. ¿Los había interceptado a todos con tan poca visibilidad? A pesar de sí misma, Tanya tuvo que admitir que estaba un poco impresionada. Katara realmente se estaba volviendo más fuerte a un ritmo alarmante. Si no la eliminaban lo antes posible, algún día se convertiría en una amenaza considerable para la Nación del Fuego. Más razón aún para matarla aquí y ahora. ¿Los había interceptado a todos con tan poca visibilidad? A pesar de sí misma, Tanya tuvo que admitir que estaba un poco impresionada. Katara realmente se estaba volviendo más fuerte a un ritmo alarmante. Si no la eliminaban lo antes posible, algún día se convertiría en una amenaza considerable para la Nación del Fuego. Más razón aún para matarla aquí y ahora. Tanya se acercó y encendió una llama más intensa en la palma de su mano. Con menos tiempo para reaccionar y con su atención concentrada en proteger a su amiga, Katara naturalmente optaría por bloquear su próximo ataque nuevamente. Pero una llama lo suficientemente caliente debería ser suficiente para atravesar cualquier barrera insignificante que su agua pudiera formar. Un golpe decisivo en el lugar correcto cortaría su vida rápidamente y sin dolor. El aire alrededor de su mano brilló y se distorsionó con el calor a medida que se acercaba, dando forma al fuego en una forma similar a una espada larga del largo de una espada ancha y sosteniéndola frente a ella, convirtiendo todo su cuerpo en una flecha gigantesca. De repente la niebla se enroscó. Iluminada por la luz del fuego, Tanya podría jurar que podía ver cómo cada pequeña gota de vapor de agua giraba y se retorcía de repente, como si fuera arrastrada por un fuerte viento. Katara, al parecer, tampoco era ajena a la posibilidad de doblar la niebla y las nubes. El agua se arremolinó para formar una enorme bola de agua en la mano de Katara y, lo que es más importante, dejó el espacio entre ellas despejado y sin obstrucciones. Los ojos de Katara se abrieron con sorpresa y vio a Tanya cargando hacia ella con una espada en llamas casi al rojo vivo, pero con los instintos de una verdadera guerrera, su cuerpo entró en acción sin dudarlo, transformando la bola de agua en su mano en una espada a juego y congelándola inmediatamente a temperaturas tan bajo cero que un rastro de escarcha atravesó el aire a su paso cuando la levantó para bloquear la espada de Tanya. El frío extremo se encontró con el calor extremo, y la reacción fue tan violenta como cabría esperar.
Ambas espadas silbaron y escupieron como un nido de serpientes en protesta por encontrarse con su polo opuesto, y fragmentos de hielo sueltos y llamas estallaron sin control con tal ferocidad que tanto Tanya como Katara se vieron obligadas a retroceder de inmediato o arriesgarse a perder un ojo por la metralla. Sin embargo, para Tanya, retroceder fue un poco más difícil debido a la necesidad de mantenerse en el aire. Recuperar el equilibrio sin tocar una superficie sólida fue complicado y, aunque Tanya no tenía rival en el aire, ni siquiera ella podía volver a su centro de gravedad más rápido que un luchador entrenado en el suelo. Katara fue más rápida en recuperar su juego de pies y, por lo tanto, la primera en lanzar un contraataque con su espada de hielo que se reformaba rápidamente y obligaba a Tanya a ponerse a la defensiva. Las espadas silbaron y crujieron como espadas láser de ciencia ficción mientras las dos chicas luchaban. Katara se acercaba a ella con renovada agresividad y Tanya luchaba por desviar sus ataques mientras se mantenía en el aire. El repentino cambio de táctica de Katara había tomado a Tanya por sorpresa, y distraídamente notó con el rabillo del ojo que la maestra tierra había desaparecido, dejando solo un trozo de tierra removida a su paso. ¡Qué niña tan lista! Se había dado cuenta de que había estado haciendo más daño que bien, así que se había escondido bajo tierra, donde las llamas de Tanya no podían alcanzarla. La amenaza de un ataque sorpresa de un maestro tierra oculto en cualquier momento, especialmente si tan solo rozaba el suelo, había dado vuelta la situación de repente y había puesto a Tanya en desventaja. Katara hizo una estocada imprudente y, aunque Tanya se echó a un lado para evitarla, fue un poco demasiado lenta. La hoja helada la arañó desde la clavícula hasta el hombro derecho, haciendo que sangrara y dejando una línea de piel quemada por el frío, fea y dolorosa. Tanya siseó de dolor y canalizó una explosión de energía más fuerte hacia sus pies, aprovechando la oportunidad para escapar más arriba en el aire y fuera del alcance de Katara. Su espada de fuego se disipó en chispas cuando acercó la mano a la herida y aplicó calor rápidamente para tratar de minimizar el daño. Abajo, Katara aprovechó la oportunidad para invocar un chorro de agua del río cercano, lo que renovó sus reservas inmediatas. Una vez más, Tanya se sorprendió por el ritmo aterrador al que aumentaban las habilidades de Katara. Con las circunstancias como estaban, es decir, la amenaza invisible del maestro tierra que esperaba bajo tierra, Tanya estaba empezando a temer que no ganaría esta pelea. Era necesaria una nueva estrategia. Afortunadamente, tenía un plan B. Dardo tras dardo de llamas de color azul pálido llovieron sobre él. El bastón de Aang giraba a su alrededor en espirales controladas, golpeando cada uno de los dardos a un lado tan pronto como entraban en su alcance. El aluvión de ataques de Azula era implacable, pero él era un maestro del aire control y tenía la coordinación instintiva mano-ojo necesaria para desviar pequeños proyectiles como estos. El verdadero desafío era mantener el nivel de concentración durante tanto tiempo, ya que a pesar de la increíble cantidad de fuego que estaba lanzando, la precisión de Azula nunca vaciló ni un segundo. Cada dardo estaba en el objetivo de golpear un área vital si no era desviado, y a menudo un segundo lo seguía justo después. En un partido en el que se trataba de ver quién podía permanecer concentrado por más tiempo, Aang tenía sus dudas de poder vencer a la aterradoramente intensa princesa. Necesitaba salir de esa situación. Mientras blandía su bastón para desviar el siguiente golpe, Aang giró todo su cuerpo con él, girando sobre las puntas de sus pies. El viento se movió con sus órdenes, envolviéndolo como una capa familiar y rápidamente acelerando su giro a velocidades vertiginosas. Los dardos de fuego rebotaron en el huracán en miniatura que se formó a su alrededor mientras Aang giraba como un trompo, curvándose hacia el refugio de un edificio cercano. Sin embargo, Azula no se dejó disuadir tan fácilmente. En un abrir y cerrar de ojos, su mente trabajó con una eficiencia optimizada, tomando nota de las capacidades de esta nueva técnica, prediciendo las intenciones del avatar y calculando un nuevo camino óptimo para lograr la victoria. Entonces, sin dudarlo, su cuerpo se movió y corrió hacia el mismo edificio. Con el rabillo del ojo siguió al avatar, pero su mirada estaba fija en un gran agujero en el techo de la decrépita casa. Las llamas brotaron de sus manos cuando llegó a la pared más cercana, lo que le dio el impulso adicional necesario para seguir corriendo hacia arriba sin detener su paso. Cuando Aang salió de su giro y se agachó para cubrirse dentro de la casa en ruinas, fue pura suerte que viera una sombra con forma humana aparecer de repente en medio de un parche de luz que se proyectaba sobre la pared. Sin embargo, fue su habilidad la que le hizo reaccionar tan rápido como lo hizo, dando vueltas con su bastón como una hélice mientras una nueva corriente de fuego azul caía sobre su cabeza.
El aire aullaba salvajemente alrededor de su bastón, apartando las llamas, pero la madera vieja y podrida de la casa era el combustible perfecto para que las llamas dispersas se apoderaran de ella. Las llamas de Azula perdieron su brillo azul cuando se encendieron y comenzaron a devorar con avidez la casa, que en el lapso de solo unos segundos se convirtió en una trampa mortal en llamas. Sin embargo, donde había fuego, había humo. Zarcillos grises de hollín comenzaron a llenar la habitación, y en ellos Aang vio una oportunidad. Aceleró el giro de su bastón, y la corriente de aire en espiral se intensificó, atrapando el humo mohoso en su estela. El humo se arremolinó en la hélice en la que se había convertido el bastón de Aang y se disparó hacia adelante en un espeso vórtice gris, apuntando directamente al agujero en el que se encontraba Azula. La princesa heredera de la Nación del Fuego tosió y tosió cuando la corriente de humo condensado la golpeó. Si bien no le causó daño inmediato, le picó en los ojos y le ahogó los pulmones violentamente, y estaba claro que mantener su posición no era una estrategia sostenible. Saltó del techo hacia atrás, de regreso al suelo, y miró con fiereza el agujero que ahora arrojaba humo como una chimenea. El avatar usaría eso como su ruta de escape o probaría suerte abriéndose paso a través de las llamas que lo rodeaban. Conociendo a los maestros aire, esperaba que tomara el camino de menor resistencia y usara el agujero. Unos momentos después, su suposición resultó ser correcta, ya que el avatar salió de la columna de humo de un gran salto, voló por el aire y aterrizó en el techo del edificio contiguo. Hubo una pausa momentánea en el combate. Azula intentaba ganar tiempo para que sus ojos dejaran de escocer y Aang, naturalmente, se mostraba reacio a atacar primero e instigar la violencia. Mientras los dos oponentes se evaluaban mutuamente, una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Azula. Debo confesar que eres un oponente más astuto de lo que creía, gritó. Finalmente entiendo por qué Zuko y Tang ya han tenido tantos problemas contigo. Esta lucha no tiene sentido, respondió Aang. Incluso si me capturas, ¿qué cambiará? El reino tierra seguirá resistiéndose. Azula se rió entre dientes sin alegría. Ese es el punto. 2 de las 3 naciones están fuera, y aunque pueden empecinarse, la verdad es que el reino tierra solo está retrasando su propia e inevitable derrota. Dudo mucho que incluso el poderoso avatar pueda hacer retroceder el curso de la guerra en este punto, pero su libertad presenta una amenaza que aún podría causar complicaciones. Eso es algo que no podemos permitir. Entonces, ¿me encerrarías por algo que ni siquiera he hecho todavía? ¿Es eso justicia de la Nación del Fuego? Azula sacudió la cabeza con tristeza. Ustedes los maestros aire son demasiado reactivos. Ese es su problema. Esperan hasta que el mundo ya esté en movimiento a su alrededor antes de hacer algo, sin darse cuenta de que aquellos que atacan primero ganan. En la Nación del Fuego entendemos que a veces hay que cortar de raíz un problema antes de que tenga la oportunidad de surgir. Si no hubiéramos lanzado una invasión al resto del mundo primero, tarde o temprano alguien nos habría invadido. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Aang alzó una ceja. Entonces atacas primero porque tienes miedo de que otros te ataquen. Eso no suena como los valientes maestros fuego de antaño que recuerdo. Azula frunció el ceño y con un movimiento de su mano desató una nueva corriente de fuego hacia él. Y así él y Iroh partieron en su nave hacia los antiguos templos del aire, buscando pistas de que el avatar todavía estaba vivo. Sokka se recostó en el tocón del árbol, frunciendo el ceño para sí mismo mientras Zilee terminaba su historia. Así que esa era la razón por la que Zuko los había seguido durante tanto tiempo. Nunca antes le había dado mucha importancia y había asumido que el príncipe había nacido como un idiota enojado y lleno de cicatrices. Escuchar que en realidad había sido un chico amable según los estándares de su nación, y que había sido severamente castigado por oponerse a un acto de maldad, hizo que Sokka se sintiera un poco extraño. Todavía odiaba a Zuko por atacar su hogar, amenazar a su hermana y perseguirlos por medio mundo, pero ahora había una punzada de simpatía que lo calmaba. Todo lo malo que había hecho, todo el rencor que lo llenaba, no nacía de alguna maldad inherente. Simplemente estaba desesperado por volver a casa. Pero el Señor del Fuego no se lo permitió. El ceño fruncido de Sokka se convirtió en un grudido. Siempre había sabido que, como gobernante de la Nación del Fuego, el Señor del Fuego Ozai era un hombre malvado. Pero había sido un mal distante e impersonal. Se sentaba en la cima de la jerarquía de los maestros fuego belicistas, y aunque ciertamente era culpable de permitir que los que estaban por debajo de él cometieran atrocidades, él no era el rostro asociado con ellos. Fueron los invasores del sur quienes se llevaron a su madre. Fue Tanya quien invadió el norte.
El Señor del Fuego acababa de firmar el papeleo que permitió que eso sucediera. Esto era diferente. Había sido el propio Señor del Fuego quien le había quemado la mitad de la cara a su propio hijo por hacer lo correcto. Quien lo había atormentado con falsas esperanzas al darle una misión que, hasta donde todos sabían en ese momento, nunca podría lograr. Solo una persona que estaba retorcida en un nivel profundo y personal haría algo así. Y el destino de Aang era derrotar a esta persona antes de que terminara el verano. Nunca me había dado cuenta de que Zuko la tenía tan difícil, murmuró Sokka con pesadez. Pero me pregunto por qué alguien, y mucho menos una nación entera, seguiría a un Señor del Fuego que le hace algo así a su propio hijo. Tile se movió incómodo y miró nerviosamente alrededor de su pequeño bosque, como si temiera que un espía pudiera estar escondido entre los matorrales. Bueno, tiene formas de atraer a diferentes grupos de personas. A los ambiciosos les promete poder y gloria. A los que tienen miedo les promete castigos si fracasan. Y a los que son simplemente leales a su patria les promete justificación de que todo lo que hacen es por el bien mayor. Sokka levantó una ceja. ¿Y la gente cree eso? Algunos más que otros. Sokka miró a Tile con curiosidad. ¿Y tú qué? No pareces muy entusiasmado con la causa. Y Tile se movió nerviosamente. Amo a mi nación, de verdad. Hay tantas cosas buenas y hermosas en ella. Pero la guerra y miró a un lado. Hace cosas horribles en el aura de las personas. Se obsesionan con la ira, el orgullo, todos los sentimientos que hacen que sea más fácil destruir a otra persona. Una vez que pasan tanto tiempo odiando, algunos olvidan cómo parar. Pero Azula, Mai y Tanya son mis mejores amigas y necesitan mi ayuda. Así que es mi trabajo asegurarme de que esta guerra no las cambie para peor en el camino. Sokka resopló con desdén. ¿Peor? Una es la princesa de la Nación del Fuego y la otra masacró a la tribu Agua del Norte. No estoy seguro de que puedas conseguir algo mucho peor que eso. Por primera vez desde que se conocieron, Tile parecía realmente enojada. Lo miró con una expresión que habría sido un lindo puchero, si no fuera por la peligrosa agudeza de sus ojos. Estás equivocado con respecto a ellos. Son buenas personas. Solo que, miró hacia otro lado, la ira se desinfló de ella en un instante y fue reemplazada por la tristeza cansada de alguien resignado a una mala situación. No piensan de la misma manera que otras personas. Porque ambos están locos, quiso decir Sokka, pero resistió el impulso. Tenía sentido que Tile se pusiera a la defensiva por permitir que insultaran a sus amigos, incluso si en su opinión era claramente cierto. Supongo que su definición de bien es diferente a la de la mayoría de las personas, continuó Tile, con los ojos vidriosos mientras sus pensamientos se perdían en el recuerdo. Para Azula, el bien es igual a la perfección. Perfeccionar tus puntos fuertes, superar tus debilidades y afrontar nuevos retos siempre es algo bueno. Y no solo para las personas, sino también para una nación. Los rápidos avances económicos y tecnológicos han sido el resultado de que la Nación del Fuego desafiara al resto del mundo a través de la guerra, así que, desde su perspectiva, la guerra había sido algo bueno. A costa de 100 años de miseria y muerte, lo desafió Sokka. Tile apartó la mirada con inquietud. Ella decía que la miseria y la muerte son una parte inevitable de la vida, haya guerra o no. Quienes se enfrentan a esos desafíos se vuelven más fuertes por ello, y quienes permiten que los derroten no son dignos de respeto. Sokka frunció el ceño con tristeza. No le parecía correcto menospreciar a las personas por no ser perfectas, pero no tenía sentido quejarse de ello con Tile. ¿Y qué pasa con Tanya? Tile lo pensó por un momento, con el rostro arrugado en un gesto de leve confusión. Supongo, tampoco estoy muy segura. Tanya es una persona que valora la racionalidad y la lógica. Una vez me dijo que deseaba la paz y la prosperidad por encima de todo, porque la guerra es un desperdicio de recursos humanos. A veces siento que cuando mira a alguien, ve números sobre su cabeza de acuerdo con su valor. Para ella, el bien es todo aquello que aumente al máximo el valor total del mundo que nos rodea. Esa forma de pensar suena fría, respondió Sokka. Incluso despiadada. Tile no respondió. Las balas de fuego y agua se dispararon a lo loco por el cielo, silbando y crepitando al chocar. Junto a la orilla del río, Katara se desvió y giró como una bailarina, evitando hábilmente otra salva de dardos de fuego ardientes y sin esfuerzo se lanzó a un contraataque. Una andanada de carámbanos delgados como cuchillas que silbaban como pájaros al volar por el aire. Tanya tuvo que lanzarse hacia un lado en el aire para evitar las cuchillas. Una de ellas apenas le rozó el hombro. «Eres realmente la maestra agua más testaruda que he conocido», gritó Tanya, con un tono burlón.
Es bastante sorprendente, en realidad, dada la facilidad con la que los maestros Agua del Norte se rindieron a la ocupación. Katara gruñó, su temperamento rechinó ante la correa apretada que estaba tratando de mantener bajo control. Ellos nunca se rendirían ante alguien como tú. Oh, al contrario, replicó Tanya, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Estuve allí en persona cuando su querido jefe Yue se inclinó a los pies del Señor del Fuego y le rogó que trajera a su gente al rebaño. Katara se estremeció y Tanya supo que había tocado un punto sensible. Dado que Yue solo había sido vista en compañía del avatar durante el asedio del norte, era lógico suponer que se había convertido en amiga del grupo. Y maldita sea, si todo ese grupo no dejaba que su concepto inmaduro de lo que deberían ser los amigos obstaculizara sus acciones. Fue patético, en realidad, la forma en que se arrastraba. Como un mendigo pidiendo un cambio. Ahora que lo pienso, nunca pidió que se protegieran los derechos de sus ciudadanos. Todo lo que parecía querer era que la mantuvieran cómoda en el palacio, como una mascota premiada, zumbido. De repente, un torrente de agua se estrelló contra ella mientras Katara avanzaba como un maremoto, con una ola literal extraída del río detrás de ella. Tanya se lanzó hacia atrás rápidamente, desviándose de un lado a otro como un mosquito alrededor de una mano que lo aplastaba mientras poderosas corrientes de agua se dirigían hacia ella. Vaya, tienes un temperamento bastante fuerte. ¿Estás segura de que no tienes un poco de sangre de la Nación del Fuego? Se burló Tanya. La mirada de Katara se oscureció y los torrentes crecieron en velocidad. Ahora que lo pienso, ¿no se enviaron muchos grupos de incursión al sur? Tal vez uno de esos soldados llamó la atención de tu madre, ¿eh? Basta. Katara prácticamente gritó, empujando ambas manos hacia abajo a la vez. Con un rugido, toda la ola que la seguía se derrumbó, derribando árboles pequeños y destrozando arbustos en un furioso y amplio ataque. Tanya sonrió victoriosa. Con un intenso destello de luz, se lanzó hacia adelante, el viento azotaba violentamente su cabello dorado mientras llevaba su velocidad al límite. Su pie rozó la cresta de la ola mientras pasaba a toda velocidad, pasando justo por encima del enorme peso del río que la atravesó y abrió un camino de destrucción a través del bosque. Katara gruñó frustrada y sus manos se movieron instintivamente hacia atrás para agarrar más agua para manejarla. Sin embargo, cuando su voluntad se cerró sobre el río, una punzada de terror la atravesó y miró hacia atrás alarmada. En su estado de ánimo, se había alejado demasiado de la seguridad del río, atraída por Tanya y sus provocaciones irritantes. Ahora, esa preciosa fuente de agua que le permitía luchar estaba lo suficientemente lejos como para que le tomara unos segundos de esfuerzo concentrado a traer agua nueva hacia ella. En una pelea contra Tanya, que luchaba rápido y sucio, la posibilidad de obtener esos pocos segundos libres era casi nula. La empalaría con una lanza de fuego en el instante en que Katara perdiera la concentración. Sus piernas se tensaron, preparándose para correr de vuelta al río, pero ya era demasiado tarde. Tanya se movía demasiado rápido y, en un destello de luz naranja, la rubia pasó a toda velocidad junto a ella. Las llamas brotaron de sus manos mientras perdía impulso rápidamente y se detenía flotando en el aire, justo entre Katara y el río. ¿Qué pasa? ¿Estás fuera del agua? Se burló Tanya, sus ojos adquiriendo el brillo frío de un asesino mientras todo el humor se esfumaba de ella. Has sido una variable no deseada durante demasiado tiempo. Es hora de que te saquen del juego. Levantó un brazo, formando una bola de llamas concentradas y poderosas en su palma. Un golpe mortal. Para siempre. Katara la miró boquiabierta con un miedo sin palabras, el brillo de la bola de fuego se reflejó en sus ojos. Entonces, de repente, sonrió, con un destello de travesura vengativa bailando en sus ojos, y levantó la mano. La expresión de Tanya había empezado a distorsionarse por la confusión cuando un manantial de agua fangosa brotó del suelo debajo de ella, tomándola completamente desprevenida y envolviendo todo su cuerpo. El geyser fangoso salió disparado hacia arriba en el aire, luego, por orden de las manos de Katara, se arqueó hacia abajo y se estrelló contra el suelo, dejando a Tanya sin aliento escupiendo en el suelo. ¡Ahora! Gritó Katara. El suelo se retorció de nuevo, pero esta vez no por orden de Katara. La tierra húmeda se amontonó alrededor de las extremidades de Tanya, sujetándola en el suelo mientras una figura se levantaba del suelo como una criatura del pantano. Hola, la llamó con picardía, limpiándose el barro de la cara con una mano. Me alegro de volver a verte. Me preguntaba si alguna vez tocarías el suelo. Tú. Espetó Tanya con veneno a la chica ciega. Tú cavaste túneles que se conectaban con el río. Sí.
respondió Top, haciendo sonar la P. ¿Qué, pensabas que era pura fuerza y nada de cerebro o algo así? No se puede vencer a hombres 3 veces mayores en el ring sin usar un poco la cabeza. Tanya luchó contra sus ataduras, pero su cuerpo no estaba repleto de músculos y la tierra se mantenía firme. Top pisó fuerte con el talón y la tierra se retorció de nuevo, succionando a Tanya hacia el barro hasta que solo su cabeza sobresalió de ella. Katara se acercó triunfante pero sombría. Miró a Tanya como si la almirante fuera un bicho repugnante al que considerar pisar. Ya no seguiremos huyendo de ti, Tanya. Ya no puedes asustarnos más, declaró con frialdad. La mirada de Tanya prometía una muerte feroz, pero sus labios se fruncieron en una sonrisa torcida y desdeñosa. ¿Y qué harás con tu victoria? ¿Vas a vengar a ese amo tuyo? ¿Cómo se llamaba? Pakku. Siseó Katara, apretando el puño. La humedad del aire que la rodeaba pareció vibrar en respuesta, prometiendo ejecutar cualquier venganza que ella deseara a su antojo. Después de lo que le hiciste a él y a tantos otros, no es menos lo que mereces. Tanya la miró fijamente en un desafío silencioso. Pero no lo haré. Katara relajó el puño y la tensión desapareció del agua circundante. Porque él no hubiera querido que ejecutara a un enemigo que ya había sido derrotado. Me enseñó a hacer algo mejor que eso. Y no intentaré justificar mi crueldad como un acto de guerra. Entonces seguiré cazándote, respondió Tanya, la calma forzada de su voz entraba en conflicto con el trueno en sus ojos. Y te venceré otra vez, respondió Katara, dándose la vuelta para marcharse. Pero me niego a permitir que me convierta en algo como tú. Tanya se retorció y forcejeó, pero el suelo se mantuvo firme y solo pudo observar impotente cómo Katara se alejaba a grandes zancadas, con Top lanzándole una sonrisa descarada antes de correr para alcanzarla. Tile. Mai. Gritó. Te necesito. Date prisa. Te necesito. Date prisa. Mai levantó las orejas y todo su cuerpo se puso rígido ante el tono casi de pánico en la voz de Tanya. Tanya está en problemas. Anunció. Zuko ya se estaba poniendo la máscara. Entonces se acabó nuestro tiempo. Ve con ella, tengo que volver con el equipo del avatar. Mai asintió y comenzó a correr hacia adelante, pero después de unos pasos se detuvo y se dio la vuelta. Recuerda, encuentra una manera de llevar al avatar a la guarnición de la Nación del Fuego en las afueras de Ba Sing Se. Me aseguraré de que estén preparados para retenerlo. Después de eso, se dio la vuelta y corrió en dirección a la voz de Tanya, apartando ramas y arbustos con las manos. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al claro donde estaba enterrada Tanya. Tile apareció de entre los árboles del otro lado no más de un segundo después. Tanya. Jadeó Tile. Te decapitaron. Estoy enterrada, marioneta. Le gritó Tanya. Date prisa y sácame de aquí, antes de que a lo lejos se escuchó el gemido de un bisonte, y una forma blanca familiar tomó vuelo hacia el cielo, llevando a los compañeros del avatar en la dirección en la que se había ido Azula. Vete, mierda. 50 segundos más. Ese era el tiempo que Azula calculaba que le llevaría a terminar esta pelea. Solo 50 segundos. Por formidable que pudiera ser sin duda un avatar completamente desarrollado, el actual era simplemente un niño exhausto. Al parecer, ni siquiera el gran puente que conducía al reino espiritual estaba más allá de la necesidad humana de dormir. Teniendo en cuenta que había poca agua para que él pudiera controlarla, la cantidad de edificios inflamables que los rodeaban y su propia habilidad superior, Azula ya podía visualizar todos los movimientos posibles que él podría hacer y cómo ella invariablemente los contrarrestaría. El avatar se deslizó hacia la izquierda, blandiendo su bastón en un amplio arco ascendente para enviar una feroz corriente ascendente hacia ella. Azula giró hacia la derecha, dejando que solo los bordes de la corriente la golpearan, donde el viento no era lo suficientemente fuerte como para elevarla en el aire. Un ligero movimiento de su piel la dejó caer más abajo, y ella empujó sus brazos hacia adelante como lanzas, disparando un par de afilados rayos de fuego hacia él. El avatar dio la vuelta al ataque como lo había hecho incontables veces antes, pero Azula no se desanimó. Había un letargo creciente en sus movimientos que ni siquiera la adrenalina de la batalla podía contener, y cada una de sus ráfagas de fuego se acercaba cada vez más a sus objetivos. No pasaría mucho tiempo antes de que ella consiguiera un golpe, y si lo hacía en el momento perfecto, ese golpe sería todo lo que necesitaría para resolver esto. Se lanzó hacia adelante y lanzó una patada circular baja, conjurando una amplia alfombra de llamas que barrió el suelo y obligó al avatar a saltar alto en el aire para evitarlas. 40 segundos.
Mientras el avatar comenzaba a caer al suelo, respiró profundamente y luego exhaló un amplio cono de viento hacia ella. Sin embargo, Azula ya sabía que no debía asumir que se trataba de un ataque. Lo más probable es que su objetivo fuera levantar el polvo que los rodeaba para oscurecer su visión. En lugar de moverse para evitarlo, Azula cerró los ojos con calma y dejó que el viento la golpeara sin causarle daño. Como era de esperar, su nariz detectó el aumento repentino de polvo en el aire, pero Azula lo ignoró para concentrarse en su audición. Durante un rato no se oyó ningún sonido. De repente, a su derecha, oyó el leve crujido de una pisada sobre la grava. 20 segundos. Azula se abalanzó ante el sonido, su mano abierta como una garra y 5 chorros de llamas azules como dagas brotaron de sus dedos. Escuchó un grito de pánico y abrió los ojos a tiempo para ver al avatar alejarse rodando en el último momento. Ella lo persiguió, manteniendo la distancia entre ellos lo suficientemente corta como para presionarlo, y formó otra garra de fuego en su otra mano mientras lo golpeaba una y otra vez como un gato que persigue a un ratón. Una sonrisa delgada y cruel tiró de las comisuras de sus labios ante la comparación. Siempre había preferido ser la cazadora a la presa. En poco tiempo, el avatar se había estrellado contra la pared de un edificio y, sin ningún lugar a donde escapar, tuvo que darse la vuelta y luchar. Azula se abalanzó sobre su cuello y sus garras de fuego abrieron 5 ranuras delgadas como cuchillas en la pared mientras él se agachaba para pasar por debajo de ellas. De repente, ella estaba en el aire. Fue golpeada por una fuerte ráfaga de viento desde abajo mientras el avatar contraatacaba. Azula no entró en pánico. El pánico era propio de los débiles. En cambio, su mente se puso a pensar en planes. Calculó a qué altura se encontraba y su velocidad actual, calculó cuánta potencia de fuego necesitaría para contrarrestar el impacto y pensó en cómo sacar provecho de esta situación. Su mente aguda tardó solo un momento en encontrar las respuestas que necesitaba y, sin dudarlo un segundo, arqueó la espalda, dio una voltereta hacia atrás y escupió un abanico de llamas por la boca. A pesar de lo alto que estaba, las llamas se extendieron por una amplia zona, sin dejarle ningún lugar al avatar para esquivarlas y obligándolo a girar su bastón de nuevo para hacer un escudo contra el viento. Lo protegió, pero también le oscureció la visión cuando Azula aterrizó acrobáticamente sobre sus pies e inmediatamente saltó hacia adelante en su siguiente postura. 10 segundos. Su brazo derecho se lanzó hacia adelante, lanzando una lanza de llamas brillantes que se estrellaron contra el escudo del avatar. La fuerza del viento lo detuvo, pero apenas, y la gran potencia del golpe hizo que el avatar se deslizara hacia atrás y chocara contra la pared detrás de él. Su guardia se rompió y sus sentidos se confundieron por la fuerza del impacto. Azula vio su oportunidad. Su juego de pies cambió a una pose que había practicado miles de veces antes, sus brazos se balancearon en un arco perfectamente circular mientras separaba la energía yin y yang dentro de sí misma, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios cuando sintió que las yemas de sus dedos comenzaban a crujir con una sensación familiar. 3 segundos. Ella reunió de nuevo la energía dentro de sí y sintió la fuerte sacudida del rayo acumulándose dentro de su núcleo. Dio otro paso adelante y dirigió su energía a lo largo de los meridianos de sus brazos hasta llegar a sus dedos. El relámpago la siguió y chispeó violentamente desde las puntas de sus dedos. Apuntó con el dedo al avatar, apuntando directamente al centro de su pecho. Cansado como estaba, el avatar aún no se había recuperado del impacto anterior, y aunque tenía los ojos abiertos, estaban borrosos y medio enfocados. Dudaba que siquiera viera venir el ataque. Y su pie resbaló, desplazando ligeramente su centro de gravedad y tirando de su brazo hacia un lado. No, Azula se dio cuenta sobresaltada, no era que su pie se hubiera resbalado. Era que el suelo bajo sus pies se había deslizado hacia un lado. Un rayo ya estaba brotando de sus dedos, tallando una profunda ranura en la pared un poco demasiado a la derecha del torso del avatar, y estaba demasiado comprometida con su postura como para cambiar a una posición defensiva para lo que sabía que seguramente vendría a continuación. Una fracción de segundo después, una ola de tierra se estrelló contra ella desde un costado, tirándola al suelo y arrastrándola por la carretera. Aang parpadeó con dificultad y el sonido de la tierra retumbante le llamó la atención. Una túnica de un tono azul reconfortante y familiar llenó su visión, y poco después, una agua fría y reconfortante presionó la parte posterior de su cabeza, donde se había golpeado contra la pared. ¿Katara? Preguntó con voz ronca. Soy yo, Aang. Estoy aquí, respondió Katara.
Top estaba de guardia detrás de ella, con los brazos levantados y lista para desatar una segunda ola de tierra al menor indicio de movimiento desde donde Azula también había sido llevada. Katara alzó uno de los brazos de Aang alrededor de su hombro y apoyó su peso contra ella. Aang se tambaleó a medias, se dejó arrastrar a medias hasta donde podía escuchar los gemidos preocupados de Appa. Estaba absolutamente destrozado, tanto por la falta de sueño como por la incesante batalla con la princesa del fuego. Después de lo que parecía una caminata larga y agonizante, pero que en realidad probablemente fueron solo unos segundos, Aang sintió la suave alfombra del pelaje de Appa contra su piel mientras las chicas lo subían a la espalda del bisonte. Sokka y Blue ya estaban allí, sujetando los pocos suministros que llevaban a las correas de la silla de montar, y con un rápido chasquido de las riendas y un jib jib de Sokka estaban en el aire. ¿Seguirán persiguiéndonos?, preguntó Sokka, mirando nerviosamente hacia atrás, como si esperara ver un furioso misil de pelo dorado persiguiéndolos. Katara negó levemente con la cabeza. No respondió con seriedad, la absoluta certeza en su voz no dejaba lugar a dudas. Nos hemos ganado unas cuantas noches de descanso. Incluso si nos persiguen de nuevo, no estarán en forma para una revancha durante un tiempo. La cabeza de Aang se inclinó hacia un lado y miró hacia atrás, hacia la aldea en ruinas que se encogía rápidamente en el horizonte. Tal vez solo eran sus ojos entrecerrados los que le jugaban una mala pasada, pero podía jurar que podía ver la silueta de la princesa del fuego parada en lo alto de uno de los edificios, observándolos huir. Incluso antes de que alguien dijera una palabra, Tile sabía que esta discusión iba a ser la peor hasta ahora. Ella, Mai y Tanya llegaron a la aldea donde Azula había estado peleando unos minutos después de que el bisonte celestial desapareciera en el horizonte, para encontrar a Azula parada inmóvil encima de un edificio, mirando en la dirección en la que el avatar había huido. Sabían que los había oído acercarse y que no se había dado vuelta para reconocerlos, lo que era una instrucción silenciosa de que debían esperar mientras terminaba de pensar. Dado que acababan de regresar de capturar sin éxito a los amigos del avatar y, a su vez, le habían costado a Azula su propia oportunidad de capturar al avatar, era fácil adivinar en qué estaba pensando Azula. Castigo. Durante unos buenos 5 minutos, el doloroso silencio permaneció entre ellos. Tile consideró brevemente la idea de intentar animar a todos, pero el miedo la detuvo. El primero en hablar sería el primer objetivo de la ira de Azula. Finalmente Azula habló. Me habéis fallado, dijo con calma, impasible incluso, como si simplemente estuviera comentando el tiempo. Ni siquiera se volvió para mirarlos. Tile y Mai se tensaron y miraron a un lado con aire culpable. Solo Tanya les sostuvo la mirada. Ni siquiera estabas luchando contra el avatar. Azula finalmente se dio la vuelta y miró fijamente a Tanya. Parecía que el objetivo de su ira había sido elegido. No era de sorprender, dado lo tensas que habían estado las cosas entre las dos últimamente. Te enfrentaste a un campesino que apenas podía sacudir un charco hace un año y a una niña ciega. Sin embargo, tú, la temida almirante que conquistó el norte y ha matado a miles de maestros tierra, perdiste. No solo se te escaparon esta vez. Te vencieron. Saltó del edificio y aterrizó con gracia frente a ellos sin romper el contacto visual con Tanya ni por un momento. ¿Vas a decirme que esto también se debe a la interferencia del espíritu? Tanya permaneció en un silencio revelador. Su rostro estaba frío, pero el fuego aún ardía furiosamente detrás de sus ojos. Azula se burló. Dio un paso hacia adelante, poniéndose a una distancia que la atacaría. ¿Crees que mi padre te puso aquí para darme consejos? Entonces aconséjame ahora. ¿Qué harías si tuvieras un empleado que, aunque no hiciera su trabajo, hiciera que arruinaras tu oportunidad de detener una amenaza que algún día podría destruir a toda tu nación? La pregunta quedó suspendida incómodamente en el aire por unos momentos, y Tile apretó el puño tan fuerte detrás de su espalda que le dolió. Finalmente, Tanya respondió. Los despediría. El miedo se apoderó de las entrañas de Tile al mismo tiempo que una sonrisa maliciosa se dibujaba en los labios de Azula. Quiso hablar, pero la princesa se le adelantó. Buena idea, respondió Azula, asintiendo con la cabeza. Simplemente eliminemos el problema, de una forma limpia y sencilla. Sí, estoy de acuerdo. Azula levantó la barbilla y miró a Tanya. La chica de cabello dorado entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Almirante Tanya, comenzó Azula, su voz adoptando el tono arrogante de un miembro de la realeza que hace un anuncio en un evento público.
Por sus fallas en el cumplimiento del deber, yo, princesa Azula, por el poder que me ha conferido el Señor del Fuego, por la presente la despojo de su rango y posición, y la despido del ejército de la Nación del Fuego. A Azula. Y chilló Tile, sin poder creer lo que estaba oyendo. Técnicamente sí, como princesa heredera, Azula tenía la autoridad para hacer esto, pero nunca imaginó que llegaría a esto. Sin embargo, si Azula hubiera escuchado sus protestas, decidió ignorarlas. Tienes hasta el final del día para recoger tus pertenencias del tren, continuó la princesa, con los ojos fijos en los de su rival. Después de eso, estarás sola. Libre de elegir entre regresar a tu patria en desgracia o quedarte aquí, entre las colonias, se burló. Esperemos que las familias de los soldados que has matado no te reconozcan. Y dicho esto, Azula pasó junto a ella, a punto de golpearla en el hombro, y se alejó caminando lentamente en dirección al tren. Tile y Mai se miraron entre sí, divididas entre su deber de seguir a Azula y su preocupación por Tanya. Tanya, lo siento mucho, comenzó Tile. Está bien, interrumpió Tanya, con su voz y expresión todavía frías y sus ojos todavía mirando hacia adelante. No a Azula, sino al horizonte en el que había desaparecido el avatar. Fui una tonta al no ver que esto se venía gestando desde hace mucho tiempo. Además, mis ambiciones nunca fueron quedarme en el ejército para siempre de todos modos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mai. Lo que el Señor del Fuego me ha ordenado. Sola, si es necesario, respondió Tanya. Una vez que regrese a casa con el avatar encadenado detrás de mí, veremos qué piensa el Señor del Fuego sobre la decisión de su hija. ¿Vas a seguir persiguiéndolos tú sola?, exclamó Tile. Tanya, eso es demasiado peligroso. Estamos en territorio hostil. Tanya se encogió de hombros. No es nada que no haya hecho antes. Además, tengo un plan. Metió la mano en su bolsillo y sacó el cuaderno de Zhao. El que contenía el mapa de la biblioteca espiritual. Si hay algún registro de lo que realmente es el avatar, lo encontraré aquí, continuó Tanya, con los músculos de su rostro tensos mientras la furia candente que se escondía tras su expresión helada luchaba por liberarse. Y una vez que descubra su debilidad, veremos si incluso el propio universo puede salvarlo de mí.